Bendiciones, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo pasar por este lugar y saludarte en el nombre de Jesús. Eh, Faz, dar la cara. Te habla tu amigo, el apóstol Julio Limber Lairioy. Hace un poco de tiempo, un simpatizante de los que siguen los videitos breves, ¿no? De 5 minutos de Dios, me dijo, yo no leo la Biblia. Ok, este programa de 5 minutos de Dios no está para censurar ni juzgar, está para bendecir. Hay un libre albedrío, ¿no es cierto? Pero quería contarles que empecé a leer la Biblia sin saberlo cuando tenía 9 años de edad. Yo me crié en un balneario muy pequeño en Uruguay llamado Salinas, ya lo he contado en algunos de mis libros, y lo único que había era la iglesia católica, que ir a la iglesia era algo social. El domingo uno se preparaba para ir a la iglesia. Y yo estaba tomando la catequesis, o sea, las clases. Y éramos un grupo chiquito de niños, 9 más o menos. Y la persona que nos daba las clases, no sé cómo se dice la palabra justa, catequista, no sé cómo se dice la palabra justa, la maestra, que era una monja, nos hacía competir leyendo libritos de compendios de apoyo bíblico, como preparándonos para tomar la comunión. Y siempre ganaba yo, ganaba premios, era uno de los que más leía, y era chiquitito, los dibujitos, las palabras, las entendía, y ganaba premios. Después acepté a Jesús, en esa misma iglesia Dios me habló diciéndome que Él no estaba ahí, y empecé a ir a la iglesia evangélica, y iba sin Biblia, a ver, normal, pero vi que todos tenían su Biblia y después de un tiempito de ir a la iglesia y empezar a entender a Dios, a amar a Dios, me compré mi primera Biblia pequeña y la tenía en una portafolio, valijita chiquita, para que no se estropeara. Y me compré mi primera Biblia. Pero a lo largo de mi vida cristiana, como predicador, como maestro, como cristiano, he tenido Biblias en papel físico varias, pero he leído como mínimo 3 y media leyéndolas y subrayándolas y marcándolas para predicar, para hablar de Dios, buscando el contexto en la Biblia, ¿no? Sin embargo, yo leí un libro, que también lo he dicho muchas veces, de un pastor norteamericano, que él decía de que un amigo, él decía que su amigo era santo porque el pastor había dicho que había leído la Biblia más de 100 veces. ¡Wow! Más de 100 veces. Claro, suena un poco como absurdo cuando uno no está en el tema, pero si tú eres un chef y cocinas, o si tú eres un ingeniero y tienes que entender un motor, o un mecánico que tienes que desarmar un motor de los nuevos, hay veces necesitas un manual que te enseñe, que te apoye, que te esclarezca. Si eres un doctor y hay una duda para dar un consejo como doctor, vas a tus manuales. Lo mismo el abogado. Nadie nació sabiendo, es necesario incursionar en la Biblia para ir aprendiendo más de Dios. Y cada cual a su tiempo. Cada cual a su tiempo. Algunos más rápido, otros más lento, cada cual a su tiempo. Es experiencia, es vivencia y es amor a Dios, ¿no? Sin embargo, yo concuerdo con esta persona, porque después escuché que otro pastor había leído la Biblia en Norteamérica también 200 veces. ¡Wow! 200 veces. ¿Y por qué digo que era un santo? No soy católico ni apostólico, soy evangélico, protestante o en cierta forma hijo de Dios. Porque dice que la Biblia, y es real, por eso estamos hablando de Dios ahora, santifica, purifica, vivifica. Cuando uno lee la Biblia está leyendo un libro espiritual, un libro santo, que te limpia, que te ayuda, que te fortalece, que te incentiva. Pero hay que tomarle el gustito, ¿no? Cuando uno iba a la escuela de primero es como que zapateaba no querer ir a la escuela. Pero después se extrañaba a los compañeritos, los recreos, por ahí la maestra o el maestro si era bueno, y hasta algunas materias que nos gustaban. Lo mismo ocurre con la Biblia. Ya resumiendo lo que estoy hablando, cuando estuve en Brasil hace año 2016, conocí a un pastor que charlando me preguntó,
No sé, me preguntó cuántas veces había leído la Biblia. Y yo, orgulloso, 3 años y medio como mínimo. La Biblia entera. Y el pastor me dice, yo 80 veces. Pero no era un pastor común. Este pastor que me había invitado a su propia iglesia a predicar había fundado 90 iglesias. Vivía conforme a la Biblia. Interesante, ¿no? Quisiera terminar con la Biblia, literal. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia lo dice. No estamos para contender, estamos para bendecir. No ganamos nada con discutir. Y quisiera decirte de que una vuelta fui a predicar a Buenos Aires y de ahí me mandaron a San Pablo. Y en San Pablo fui a una conferencia sin saberlo invitado y me tocó predicar. Y los pastores brasileros andaban con Biblias que no parecían Biblias, parecían bibliones gigantescas, de color negro, marrón, grandotas. Y yo como viajé llevé mi tablet. Y cuando subí al púlpito a predicar fui con mi tablet. Entonces me miran y me ofertan una Biblia, si quería una Biblia para predicar. No, prediqué desde la tablet, si en la tablet está la Biblia, una aplicación. No es cuestión de papel o del instrumento, es cuestión de bendecir y ser bendecido. Dios te bendiga.